Now to Venezuela and the ongoing struggle for power amid a growing humanitarian crisis. Importante. Maduro no podrá huir. U y la UE aprueban asfixiar al régimen. El reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela marca un punto de inflexión en la política internacional hacia el régimen de Nicolás Maduro. Este anuncio, alineado con lo establecido en la Constitución venezolana, resalta la fecha crucial del 10 de enero, momento en el que está programada la toma de posesión del nuevo mandatario. Sin embargo, este reconocimiento no surge de la nada. Es el resultado de años de presión política y diplomática ejercida por una coalición internacional que ha buscado constantemente restaurar la democracia en Venezuela. La comunidad internacional, liderada por potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, ha intensificado sus demandas para que se presenten de forma pública y verificable las actas electorales de los recientes comicios. Este proceso de verificación, que incluiría la participación de expertos internacionales, es fundamental no solo para validar los resultados, sino también para reconstruir la confianza del pueblo venezolano en sus instituciones. Es evidente que la legitimidad de González Urrutia no solo depende del apoyo internacional, sino también de un sistema electoral transparente, algo que ha estado ausente bajo el régimen de Maduro. En paralelo, la aprobación de la Ley Bolívar por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos añade una nueva herramienta a los esfuerzos para debilitar al régimen. Esta legislación, descrita como un logro bipartidista, tiene como objetivo principal cortar las fuentes de financiamiento que han permitido a Maduro mantenerse en el poder, incluso en medio de sanciones económicas internacionales. A diferencia de medidas anteriores que afectaban de manera indirecta al pueblo venezolano, la Ley Bolívar ha sido diseñada con precisión quirúrgica para atacar directamente los activos estratégicos del régimen. Esto incluye la prohibición de que agencias federales de Estados Unidos hagan negocios con empresas o individuos que tengan vínculos comerciales con el gobierno de Maduro. Además, establece mecanismos para desmantelar las redes de financiamiento utilizadas por el régimen, particularmente aquellas involucradas en actividades relacionadas con la represión, las violaciones a los derechos humanos y el control autoritario del país. Es importante destacar que, aunque esta legislación ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Representantes, aún debe ser ratificada por el Senado y firmada por el presidente Joe Biden para entrar en vigor. Sin embargo, el hecho de que sea un proyecto bipartidista, respaldado tanto por demócratas como por republicanos, aumenta significativamente las probabilidades de que sea aprobada sin mayores contratiempos. Este tipo de consenso político es poco común en la polarizada escena política estadounidense, lo que subraya la urgencia y la gravedad del tema venezolano en la agenda internacional. Mientras tanto, desde Europa también llegan señales de un creciente compromiso con la causa venezolana. El Parlamento Europeo, en una reunión reciente, dio un paso adelante al iniciar un proceso que podría llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, CPI. Este desarrollo refuerza la posición de la Unión Europea, que ha mantenido una postura firme al no reconocer a Maduro como un líder legítimo. Según Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la UE, esta iniciativa busca garantizar que los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Maduro no queden impunes. Es un mensaje claro de que la comunidad internacional no tolerará la consolidación de regímenes autoritarios que violan sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. En este contexto, es crucial entender que el problema de Venezuela trasciende sus fronteras. Como lo expresó recientemente María Corina Machado, este no es solo un tema de venezolanos. La crisis en Venezuela representa un desafío para toda América Latina y, en un sentido más amplio, para la comunidad internacional. El autoritarismo y el socialismo extremo, según advierten diversos analistas, tienen el potencial de propagarse como un virus, debilitando democracias y exacerbando la inestabilidad regional.
Esto explica por qué tantos países, incluso aquellos que no tienen un vínculo directo con Venezuela, han asumido una postura activa en contra del régimen de Maduro. En medio de este panorama internacional cargado de presión y medidas concretas, hay un hecho relevante que ha captado la atención de la opinión pública. El régimen de Nicolás Maduro ha liberado recientemente a más de 200 presos políticos. Si bien este gesto podría interpretarse como una señal de apertura, es necesario analizarlo con cautela. Ninguna de estas personas debió estar encarcelada en primer lugar. Su detención arbitraria violó no solo los derechos humanos básicos, sino también las garantías legales establecidas en el propio sistema judicial venezolano. Aunque su liberación es un avance, no implica el fin de los procesos legales en su contra, lo que mantiene a estas personas en un estado de vulnerabilidad y perpetúa el control represivo del régimen. La liberación, en este contexto, parece ser más un movimiento estratégico de Maduro que un acto de justicia genuino. Con las crecientes sanciones internacionales y la amenaza de un mayor aislamiento, el régimen busca proyectar una imagen de cooperación y flexibilidad. Sin embargo, esto no engaña a la comunidad internacional, que sigue presionando por cambios estructurales profundos y la restauración de la democracia en el país. En otro frente, la figura de María Corina Machado ha emergido como un símbolo de resistencia y esperanza para muchos venezolanos. Machado, quien ha sido comparada con líderes históricos de la lucha por la libertad en América Latina, se ha consolidado como una de las principales voces de oposición al régimen de Maduro. Sus declaraciones recientes subrayan la necesidad de un cambio urgente y profundo en Venezuela, no solo para liberar al país de las garras del autoritarismo, sino también para establecer un modelo democrático que pueda servir de ejemplo para toda la región. Figuras internacionales como Erik Prince también han destacado la importancia del momento político actual en Venezuela. En un mensaje reciente en redes sociales, Prince hizo referencia a la espada de Páez, una metáfora que resuena con la lucha por la libertad y la soberanía en el país. Este tipo de mensajes, aunque simbólicos, reflejan la atención y el apoyo que la causa venezolana ha recibido de actores globales comprometidos con la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, no todos son gestos simbólicos. En el ámbito económico, la reciente explosión de un gasoducto en el estado Monagas pone de manifiesto la fragilidad de la infraestructura del país y los riesgos asociados a un gobierno que, según muchos analistas, prioriza su propia supervivencia sobre las necesidades del pueblo. Aunque las circunstancias detrás del incidente aún no están completamente claras, la oposición ha señalado la posibilidad de un ataque deliberado, ya sea como una distracción política o como una muestra de las tensiones internas dentro del propio régimen. Por su parte, líderes como Antonio Ledezma han llamado a la comunidad internacional a no bajar la guardia. Ledezma, un opositor histórico al chavismo, ha destacado el sacrificio de los venezolanos durante los últimos 25 años, recordando a aquellos que han perdido la vida luchando por un país libre y democrático. Sus palabras son un recordatorio poderoso de que el cambio en Venezuela no es solo un objetivo político, sino una necesidad humana y moral. La fecha del 10 de enero se perfila como un punto de inflexión. Según Ledezma, este día no solo representará la toma de posesión de un nuevo gobierno, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia de Venezuela, marcada por la reconciliación, la reconstrucción y el regreso de millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país. Este es un mensaje de esperanza que resuena especialmente entre los exiliados, quienes sueñan con regresar a un país donde puedan vivir en libertad y dignidad. Mientras tanto, la presión internacional sigue aumentando. La Unión Europea ha activado nuevas sanciones dirigidas a funcionarios y aliados del régimen, mientras que el impulso por llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional sigue ganando fuerza. Estas acciones, junto con la aprobación inminente de la Ley Bolívar en Estados Unidos, están configurando un escenario en el que las opciones del régimen se reducen cada vez más. La crisis venezolana no solo ha generado un impacto dentro de sus fronteras, sino que ha tenido profundas repercusiones en toda la región.
Según cifras oficiales y estimaciones de organismos internacionales, más de 7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, convirtiendo a esta crisis migratoria en una de las mayores del mundo, comparable solo con la de Siria. Familias enteras han atravesado rutas peligrosas como la selva del Darién, trochas en la frontera colombo-venezolana o caminos inhóspitos hacia Brasil, enfrentándose a peligros como el tráfico humano, enfermedades y condiciones extremas. Este éxodo masivo no solo ha puesto a prueba las capacidades de los países vecinos para recibir y atender a los migrantes, sino que también ha cambiado la percepción global sobre el impacto del régimen de Maduro. Cada venezolano que huye lleva consigo una historia de desesperación y resiliencia que sirve como testimonio viviente del deterioro social, político y económico del país. Esta diáspora, además, ha jugado un papel crucial en mantener viva la voz de la oposición en el extranjero, impulsando movimientos de solidaridad y apoyo en países como Colombia, Perú, México, Estados Unidos y España. El papel de la comunidad internacional ha sido fundamental para mantener la presión sobre el régimen de Maduro. Organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Corte Penal Internacional han sido escenarios clave para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En los últimos años, informes exhaustivos de la ONU han documentado casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, construyendo un caso sólido que podría llevar a la acusación formal de Maduro y sus principales colaboradores por crímenes de lesa humanidad. A esto se suma el reciente enfoque de actores clave en la política global, como Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones económicas y diplomáticas impuestas por estas potencias han buscado cortar las fuentes de financiamiento del régimen, limitando su capacidad de maniobra. Sin embargo, estas medidas también han generado debates sobre su efectividad y su impacto en la población venezolana, que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. La Ley Bolívar, diseñada específicamente para atacar los recursos del régimen sin afectar directamente al pueblo, representa un nuevo enfoque que podría marcar un cambio en la estrategia internacional hacia Venezuela. Por otro lado, los movimientos internos dentro del país también han sido determinantes. A pesar de la represión, las protestas populares han continuado siendo un instrumento de resistencia. Estas manifestaciones, protagonizadas por estudiantes, trabajadores, jubilados y organizaciones de la sociedad civil, reflejan el agotamiento de un pueblo que busca recuperar su democracia. Aunque muchas de estas protestas han sido sofocadas violentamente, el mensaje que transmiten es claro: el pueblo venezolano no está dispuesto a aceptar la perpetuación de un régimen autoritario. En este contexto, figuras de la oposición como María Corina Machado y Antonio Ledezma han asumido un rol protagónico. Mientras Machado se consolida como una líder de esperanza y cambio, Ledezma actúa como un puente entre la diáspora venezolana y la comunidad internacional, promoviendo una visión unificada para el futuro del país. Ambos líderes han destacado la importancia de la unidad entre los venezolanos y el apoyo de la comunidad internacional para lograr una transición democrática. Asimismo, las recientes liberaciones de presos políticos, aunque insuficientes, muestran que el régimen comienza a sentir la presión. Estas medidas pueden interpretarse como intentos de Maduro por aliviar tensiones y ganar tiempo en medio de un contexto cada vez más adverso. Sin embargo, los venezolanos y la comunidad internacional son conscientes de que estas acciones no resuelven las causas profundas de la crisis. Mientras tanto, los desafíos estructurales dentro de Venezuela se mantienen. La economía sigue colapsada, con una inflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de las familias. Los servicios básicos como el agua, la electricidad y el transporte público son prácticamente inexistentes en muchas regiones del país, dejando a millones en condiciones de precariedad extrema. Este panorama ha reforzado la percepción de que la salida de Maduro es una condición indispensable para iniciar la reconstrucción del país. La comunidad internacional, lejos de permanecer pasiva, ha intensificado su presión en múltiples frentes.
Las sanciones dirigidas, como las aplicadas por la Unión Europea, buscan aislar al régimen al tiempo que mantienen abierta la posibilidad de negociaciones políticas. En paralelo, la movilización social dentro de Venezuela y en la diáspora mantiene viva la lucha por un cambio. La complejidad del conflicto venezolano radica no solo en el control absoluto que el régimen de Nicolás Maduro ejerce sobre las instituciones del país, sino también en los intereses internacionales que gravitan alrededor de Venezuela. El país, con las mayores reservas de petróleo del mundo, ha sido un punto estratégico para actores globales como Rusia, China e Irán, quienes han brindado respaldo financiero, militar y político al régimen a cambio de acuerdos comerciales y acceso privilegiado a los recursos naturales. Este apoyo ha permitido a Maduro mantenerse en el poder pese a las sanciones impuestas por Occidente, prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano y el estancamiento del conflicto. Sin embargo, los cambios recientes en la dinámica internacional han alterado parcialmente este equilibrio. Por un lado, los Estados Unidos, bajo una administración que ha adoptado una postura más estratégica hacia América Latina, ha intensificado su presión mediante legislaciones como la Ley Bolívar. Esta ley, que se encuentra en una etapa avanzada de aprobación, no solo busca cortar las fuentes de financiamiento del régimen, sino también responsabilizar directamente a quienes colaboran con él, afectando tanto a individuos como a entidades cómplices de sus violaciones a los derechos humanos. A diferencia de sanciones anteriores, este nuevo enfoque intenta minimizar el impacto en la población venezolana, centrándose en los activos estratégicos del régimen y sus aliados. La Unión Europea, por su parte, ha adoptado un papel más activo. Las nuevas sanciones dirigidas contra funcionarios clave del régimen y la reactivación de esfuerzos en la Corte Penal Internacional para procesar a Maduro por crímenes de lesa humanidad son una clara señal de que Europa no está dispuesta a normalizar relaciones con un gobierno ilegítimo. Declaraciones de líderes como Josep Borrell han reforzado este compromiso, destacando que el reconocimiento de un nuevo liderazgo opositor en Venezuela podría ser el catalizador de una transición democrática. Además, el papel de la diáspora venezolana ha sido crucial para mantener viva la causa de la democracia. Más de 7 millones de venezolanos exiliados han formado comunidades activas en sus países de acogida, organizando manifestaciones, promoviendo campañas de concienciación y ejerciendo presión sobre los gobiernos locales para que adopten posturas firmes contra el régimen. Este esfuerzo global ha permitido mantener a Venezuela en la agenda internacional, algo vital para contrarrestar los intentos del régimen de proyectar normalidad y estabilidad. Internamente, el desgaste del régimen también es evidente. La liberación de más de 200 presos políticos, aunque presentada como un gesto de buena voluntad, es un indicio de las crecientes presiones internas y externas que enfrenta Maduro. Estos actos, aunque bien recibidos por la comunidad internacional, son percibidos como insuficientes por los venezolanos, quienes exigen no solo la liberación de todos los presos políticos, sino también justicia para aquellos que han sido víctimas de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La lucha de los venezolanos no es solo por la libertad de su país, sino también por el futuro de una región que ha sido marcada históricamente por los efectos devastadores de regímenes autoritarios. Como dijo María Corina Machado, esto no es solo un problema de Venezuela, es un problema de América Latina. Su mensaje resuena con fuerza entre aquellos que han sido testigos del impacto del socialismo autoritario y la corrupción en sus propios países, creando un sentimiento de solidaridad que trasciende fronteras. En conclusión, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Los próximos meses serán determinantes para el futuro del país y de toda la región. El pueblo venezolano ha demostrado una resistencia admirable frente a la adversidad, y la comunidad internacional parece estar más alineada que nunca en su apoyo a una transición democrática. Si se logra mantener esta presión y canalizarla de manera efectiva, el 2025 podría marcar el inicio de una nueva era para Venezuela, una era de democracia, justicia y reconciliación, donde millones de venezolanos puedan finalmente regresar a casa y reconstruir su nación desde las cenizas. El camino no será fácil,
Pero el sacrificio, la esperanza y la determinación del pueblo venezolano son el motor que impulsa esta lucha. Venezuela está a las puertas de un cambio histórico, y con el apoyo internacional y la unidad interna, el sueño de un país libre y próspero podría convertirse finalmente en realidad. Dios bendiga a Venezuela y a todos aquellos que, desde dentro y fuera de sus fronteras, luchan por su libertad. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este contenido y quieres mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en Venezuela y el mundo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle. Déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Crees que este será el inicio de una nueva etapa para Venezuela? Te leo. Comparte este video con tus amigos para que más personas estén informadas. Nos vemos en el próximo video y recuerda, juntos hacemos la diferencia.